el neurodesarrollo y la famosa campana de Gauss, según el doctor Fernández Jaén. Hola amigos, un caricaturista americano decía que la normalidad es una ilusión. Lo que es normal para la araña es el caos para la mosca. No entiendo de hecho muy bien el concepto normalidad, si nos salimos de conceptos meramente bioestadísticos, y tampoco podemos defender la normalidad como una virtud. Dependerá del caso y dependerá de la situación. Pero cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo, como la discapacidad intelectual, los trastornos del lenguaje, etc., el término distributivo y poblacional de normalidad nos permitirá entender mejor ciertos aspectos que caracterizan a estos trastornos. Dada la dimensionalidad de los síntomas que determinan o caracterizan a los trastornos del neurodesarrollo, podemos y debemos entender que los síntomas no son específicos. Así podemos encontrar manifestaciones clínicas o ciertos síntomas de todos estos trastornos en individuos normales o neurotípicos. Ser despistados, mostrar ciertas dificultades en matemáticas o en lectura. Por tanto, los límites entre la normalidad y el propio trastorno puede ser particularmente impreciso. Esto quizás lo podamos entender mejor en este vídeo. Podríamos, al igual que haríamos con variables como el peso o la talla, dibujar la intensidad sintomática en el eje horizontal o de abscisas, frente a la presencia de estos síntomas en la población, representado en el eje vertical o de ordenadas. Podemos observar así como la mayor parte de la población se encuentra en el centro de la gráfica. En la parte inferior podemos ver esta distribución según desviaciones estándar, porcentajes acumulados y los famosos percentiles que tanto emplean los pediatras, por ejemplo, como el peso y la talla, ¿no? Si ahora particularizamos las dificultades atencionales, lectoras, verbales o intelectuales, podríamos decir que el 50% de la población muestra unas habilidades menores en estos dominios que la otra mitad de la población. O bien podemos decir que el 50% de la población tiene mayores problemas atencionales comunicativos o cognitivos que la otra mitad. Pero será ese 5% que muestra más problemas cognitivos, parciales o globales, el que podrá mostrar a su vez mayor sintomatología o mayor impacto funcional. Estos extremos dentro de la diversidad son los que caracterizan cognitiva y clínicamente a los trastornos del neurodesarrollo cuando se acompañan de impacto funcional. Igualmente, muchos síntomas coexisten en diferentes trastornos del neurodesarrollo, es decir, son síntomas inespecíficos. La ausencia de marcadores biológicos específicos en estos trastornos va a dificultar, sin duda, el diagnóstico en sí mismo. Por otro lado, no es infrecuente encontrar en el paciente síntomas propios del trastorno del neurodesarrollo que padece sumado a síntomas propios de las consecuencias funcionales que genera. Por ejemplo, no es infrecuente que un paciente con un trastorno del lenguaje y una dificultad adaptativa significativa muestre elevados signos de ansiedad o irritabilidad cuando tiene que comunicarse. Por otro lado, la disfunción del sistema nervioso central que subyace tras el trastorno puede justificar la presencia asociada de otros trastornos que llamaremos comórbidos. Así es relativamente frecuente la asociación de un trastorno del espectro autista con la discapacidad intelectual o la de un TDAH con un trastorno del aprendizaje lector. Viendo las características señaladas, es realmente importante conceptualizar adecuadamente el término normalidad y el amplio espectro clínico y cognitivo de la normalidad. Igualmente intentar establecer de la manera más precisa posible los límites entre normalidad y trastorno. Identificar, por tanto, la forma más objetiva viable el trastorno principal, pero sin dejar de lado el diagnóstico de cualquier otro problema o trastorno asociado si existiera. No hacerlo nos dirigirá a un abordaje terapéutico inapropiado, a una mala respuesta terapéutica e indudablemente a un claro peor pronóstico. ¿Y cuál es mi opinión? Que sin duda el concepto trastorno del neurodesarrollo se sustenta en el concepto de la diversidad. El extremo de la misma, con el impacto funcional que genera o puede generar. Estos son los datos
esta es la evidencia en el momento actual. Seamos coherentes. Esta es mi opinión, pero insisto, solo mi opinión.